Amado Padre, bendito Dios, queremos darte gracias, Señor, por tu amor infinito. Gracias, Señor, por este día. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de estar en tu presencia, Señor, de alabarte, de adorarte, con corazones sinceros, Señor, con corazones gozosos, con corazones rendidos a tus pies, Padre. Gracias por este tiempo de alabanza y adoración. Tu palabra dice que todo lo que respira, Señor, tiene que alabarte, Padre. Queremos alabarte siempre, Señor. Darte gracias por todo, Señor, porque ¿qué hubiese sido de nosotros, Señor, sin ti? ¿Qué hubiese sido, Señor, de nosotros sin tu amor, Padre? Ese amor que nos salvó, que nos limpió, que nos curó, que nos hizo puros y santos, Señor, delante de Dios. Gracias, Padre bueno. Gracias, bendito Dios, porque podemos estar aquí, Señor, a tus pies, Padre, rendidos, Señor. Gracias, Padre bueno. Te damos la gloria y la honra solo a ti, Padre bueno, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y nos rendimos, Padre, para escucharte, para escuchar tu palabra, Señor, para obedecerte principalmente. Gracias, amado Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Ahora sí tomamos asiento los que están paraditos. Dile al que está a tu lado, este es el día que hizo el Señor. Nos gozamos y nos regocijamos en Él. Pero dile pues sonriendo, hermano, qué lindo día, dile. Gloria a Dios. Parecemos muertitos a veces, hermanos. ¿Estamos vivos en Cristo o no? Amén. Quebrados o transformados. Ese es el tema que el Señor me dijo para comentarles hoy día, ¿ya? Quebrados o quebrantados o transformados. El Señor, amados hermanos, en cada uno de nosotros hace un trabajo completo, no hace un trabajo a medias, por si acaso. Quiero que vayamos en la palabra Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1, 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén, gloria a Dios, palabra del Señor. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor, por la cual somos transformados, Señor. Te pido, Padre, que seas tú, Señor, obrando en cada uno de nosotros, que seas tú tocando y transformando cada uno de nuestros corazones, en el nombre de Jesús. La palabra en Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amados hermanos, díganle al que está a su lado, la buena obra que el Señor comenzó en ti, la va a terminar. ¿Quiénes construyen aquí? Mi ahijado, mi esposo, ¿sí o no? Y todos construimos algo, ¿cierto? El Señor construye en nuestras vidas una buena obra y dice la palabra que la va a terminar. ¿Quiénes han participado de graduaciones, amados hermanos? ¿Son lindas las graduaciones o no? Son lindas, ¿no ve? Todos están felices, ¿por qué? Porque han terminado un curso, porque han cumplido con todos los exámenes, porque han terminado de aprender. En Filipenses 1:6 dice el apóstol Pablo, estoy seguro de que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la va a terminar hasta que nuestra vida termine. O sea, hasta el último día que vivamos aquí en la tierra, vamos a ir aprendiendo y vamos a ir cambiando cosas en nuestra vida. Mientras tanto, tenemos que aprender y practicar la palabra de Dios. La obra de Dios por nosotros comenzó ¿cuándo? Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Y la obra del Señor en nosotros comienza ¿cuándo? Cuando hemos creído en Él. ¿Quiénes han aceptado a Jesús aquí? Cuando hemos creído en el Señor, ahí comienza la buena obra. Ese es el primer día de clases. ¿A quién le gusta el primer día de clases? A mí no. Ya rían pues, hermanos, bien desanimados están. ¿Qué dice la palabra aquí? Estoy seguro que aquel que comenzó la buena obra en cada uno de ustedes la va a terminar. ¿Esto qué describe? El proceso de crecimiento y de madurez que tiene que haber en nuestras vidas. Existen dos facetas en este proceso de crecimiento. En la primera faceta somos quebrantados, somos quebrados. ¿Qué quiero decir con esto? El Señor necesita romper todo lo que está mal en ti y en mí
para hacer un nuevo corazón, para hacer algo nuevo en nuestro interior. Y la segunda fase es cuando nosotros somos transformados a nuevas personas. ¿Dios tiene un proyecto especial o no? Dile al que está a tu lado, Dios tiene un proyecto especial conmigo. Dios tiene un proyecto especial conmigo. ¿Has sentido alguna vez que no hay progreso en tu vida espiritual? ¿Sí o no? Sacúdete, tienes que empezar a cambiar tu vida ahora. Cuando Dios inicia un proyecto, lo termina. El Señor no deja nada a medias. ¿Quiénes tienen costumbre de dejar las cosas a medias? Dios no es así. En el caso de los filipenses, Dios obró en cada uno de ellos. Lo mismo va a ser en ti, lo mismo va a ser en mí. Nos va a hacer crecer en gracia. ¿Hasta qué? Hasta que complete el trabajo en cada una de nuestras vidas. Así como dice la Biblia en Lucas 2:40. A ver, vamos a Lucas capítulo 2, versículo 40. Aquí está hablando del niño Jesús. Ay, pero yo no soy niño. Muchas veces nacemos al Señor y no crecemos y quedamos como niños, ¿no ve? Como enanos espirituales. ¿Qué dice Lucas 2:40? Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y la gracia de Dios era sobre él. Amén. ¿Qué dice entonces la palabra? El niño crecía y se fortalecía. Se llenaba de sabiduría. Cuando uno se llena de sabiduría, se llena de la palabra, la gracia de Dios está sobre uno. Dios quiere que la gracia de Él esté sobre nosotros, pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Crecer en la palabra de Dios, fortalecernos en ella. ¿Me están siguiendo? Cuando estemos desanimados viendo que no crecemos en nada, recordemos que Dios no nos abandona. Dile al que está a tu lado, Dios es bueno conmigo. Dios es bueno conmigo. Si Él promete que va a terminar la obra en ti y en mí, lo va a hacer. Cuando te sientas incompleto, afligido por tus faltas, recuerda las promesas, las provisiones de Dios en tu vida. No permitas que tu condición actual te robe el gozo de conocer cada día a Cristo, que te impida crecer más cerca de Él. Después de conocer al Señor Jesús, nuestra vida no puede continuar siendo la misma, amados. Debe haber una transformación, tiene que haber un cambio, tiene que notarse. Hay gente que sigue igual de amargada como cuando conoció al Señor. Yo conocí muchas personas, sí soy cristiano, con una cara. Yo les digo, sí, pero ¿y por qué estás así? Dios conoce mi corazón, sí, pero la gente ve tu cara, ¿sí o no? Entonces tenemos que entender que Dios hace las cosas nuevas, dice la Biblia, ¿no ve? Pero ¿quién tiene que destruir lo viejo? Somos nosotros. ¿Quién tiene que dejar de actuar en lo que actuaba? Somos cada uno de nosotros. Primera fase, quebrantados. Nuestro texto base para este día es Deuteronomio capítulo 8. Vamos a Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio 8. Es Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 8. Aquí nos está hablando de la buena tierra que vamos a poseer, la buena tierra que vamos a vivir, la buena vida que vamos a tener con Cristo. ¿Qué dice el versículo 1? Cuidaréis de poner por obra, ya lo tienen, ¿no? Deuteronomio 8, capítulo 8, versículo 1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. El versículo 2, quiero que pongas atención al versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, repito conmigo, afligirte, probarte y saber. ¿Qué quiere saber Dios? Lo que hay en nuestro corazón. Si vamos a guardar los mandamientos de Dios o no. Te acordarás no para flagelarte, sino para recordar humildemente y con gratitud de dónde Dios te sacó. Versículo 3. Y te afligió, dice, ¿no ve? ¿Dice la palabra o no? Y te hizo tener hambre. Y te sustentó con ¿qué dice? Con maná, comida que tú no conocías, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amados, en el desierto hay carencia, ¿no ve? Ahí es donde el Señor trabaja en cada uno de nosotros.
esa carencia, esa falta que tenemos de algo, el Señor la suple. ¿Qué dice el versículo 4? Tu vestido nunca se envejeció, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Versículo 5, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová Dios te castiga. Guardarás pues, dice el versículo 6, los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Dios prueba a las personas para saber lo que hay en sus corazones. Durante los 40 años en el desierto, ¿Jehová probó o no probó al pueblo de Israel? Probó. ¿Para qué? Para conocer la intención del corazón de ellos. Tenían que aprender a depender únicamente de Dios. Dios quiere lo mismo en ti y en mí. Quiere que dependamos completamente de Él. Quiere que obedezcamos sus mandamientos. Dios conoce ampliamente todas las cosas que tenemos dentro. Dios no prueba para saber, sino porque Él ya sabe, pero quiere ver cómo reaccionamos nosotros en esa situación. La Biblia dice que el Señor nos conoce más que nosotros mismos. Dios prueba para descubrir lo que habrá en nuestro corazón en medio de las circunstancias. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 es un ejemplo de prueba cuyo fin es el beneficio del pueblo. Toda prueba te va a beneficiar. La prueba, ¿a quién le gusta pasar por pruebas, por dificultades? A nadie, ¿no ve? Si alguien dice a mí, no le creo. Es difícil, una prueba es dura, sufres, la pasas mal, pero esa prueba, ¿cuál es el beneficio? Es para ti mismo. ¿Por qué? Porque en todo caso el Señor quiere levantarte, quiere quitar esa naturaleza pecaminosa de tu corazón, aquel corazón duro, aquel corazón terco, aquel corazón antipático y poner un corazón lleno de amor. Primera de Juan capítulo 3, versículo 20. Primera de Juan capítulo 3, versículo 20. ¿Qué dice la palabra? Que Dios conoce todas las cosas. Primera de Juan 3, 20. ¿Quién puede leer? Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amén. El Señor entonces conoce todas las cosas que hay en nosotros. Amén, hermanos. Entonces, si Dios conoce lo que hay dentro de nosotros, entonces Dios está trabajando dentro de nuestro marco de tiempo. ¿A qué me voy con que Dios está trabajando en nuestro marco de tiempo? En que Dios está trabajando en los años que tú vas a vivir. Puedes vivir 20 años, 30 años, 50, 60, 70, 80, no sé. Pero el Señor en ese tiempo está trabajando. Quiere trabajar, quiere enseñarnos y revelarnos su voluntad. La palabra de Dios es la alimentación del alma. Jesús citó en el texto cuando confrontó la tentación de Satanás en el desierto. ¿Qué le dijo? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si el Señor Jesús pasó por el desierto, ¿quiénes somos nosotros para no pasar por él? Eso yo te pregunto. ¿A alguien le gusta pasar por el desierto aquí? A nadie. El mensaje de Jesús en medio del desierto es que el alma no puede sobrevivir sin la diaria palabra de Dios. La diaria palabra de Dios me refiero a leer la Biblia cada día. Amén, hermanos. Amén. Tenemos que establecer un paralelo con el maná que sirvió de alimento al pueblo de Israel en el desierto y con la palabra de Dios que nos alimenta cada día a nosotros. Tenemos que ir regularmente a la palabra de Dios, darnos un tiempo cada día para conocer la palabra de Dios. Esto es una cuestión de asunto personal, es responsabilidad personal. Nadie va a crecer por ti, nadie va a leer la palabra de Dios por ti. Nadie se va a convertir en discípulo del Señor por ti. ¿Quiénes quieren ser discípulos de Cristo? Nos agrada, ¿no? Ay, yo quiero ser discípulo de Cristo. ¿Leemos la palabra de Dios? ¿Hacemos la palabra de Dios cada día? Que nadie suponga que va a poder sobrevivir espiritualmente sin alimentarse de la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan esencial para los creyentes que somos nosotros como la leche para un bebé. ¿Aceptamos la palabra de Dios para qué? Para supervivencia, sobrevivencia. ¿Por qué? Porque es nuestra fuente de regocijo en los problemas. El pueblo de Israel estuvo 39 años antes
de poder salir de ahí, ¿no ven? En el año 40 salieron del desierto, ¿recuerdan? ¿Dónde entraron? A tomar la tierra prometida. Esos 40 años, ¿dónde anduvieron en el desierto? Amados, en el desierto hay un choque frontal con la soberanía de Dios. Ya no dependes de tus fuerzas, ya no dependes de tu dinero, ya no dependes de tu posición, ya no dependes de tu sabiduría. Únicamente dependes de Dios. Por eso digo, en el desierto hay un choque frontal con la soberanía de Dios. Dios hace lo que quiere, como quiere y con quien quiere. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios tiene que quebrarnos. Ese es el quebrantamiento. Dios va a hacer las cosas. ¿Por qué nos tiene que quebrar el Señor? Porque nos tiene que transformar. El desierto es un lugar de encuentro con el Señor. Porque en medio de tus carencias, en medio de tu dolor, en medio de tus aflicciones, te das cuenta que solo Dios te puede ayudar. Que solo puedes buscar a Dios. Que no te ayuda tu capacidad, que no te ayuda tu posición, que no te ayudan tus fuerzas, que no te ayuda nada. El desierto es un lugar de capacitación. Dile al que está a tu lado, sonríe si estás pasando por un desierto. Te estás capacitando, dile. A mí me dijeron varias veces que es fácil recetar cuando el dolor es ajeno, pero créeme que la palabra de Dios es la única receta para nuestra alma. El desierto es un lugar de quiebre. Por más fuerte que seas, a veces nos consideramos Sansones, ¿no ve? La sequedad del desierto te empieza a quebrar. La carencia hace que estés listo, listito para ser transformado. ¿Sí o no? Porque estás tocando fondo. Todo aquello que piensas que es tu seguridad, te das cuenta que finalmente no es así. Y al fin de todo el quebrantamiento, el fin de todo del quebrantamiento es la transformación. El fin del desierto es la transformación. Una vez que termina el desierto, estás listo para conquistar. ¿Cómo vas a conquistar la tierra prometida? ¿Cómo vas a entrar a recibir las bendiciones de Dios? Con un corazón transformado. Si tu corazón no está transformado, entonces no pasa nada. Hay muchas personas que escapan del desierto, ¿no ve? Vemos que vamos a sufrir y decimos, bueno, mejor paso esta prueba, ¿no ve? No olvidemos que nuestro crecimiento tiene que ser completo, tenemos que pasar por ese momento. No seamos tercos, aceptemos cuando Dios quiere hacer cosa nueva en nuestro corazón. Yo te voy a dar ejemplo de un niño que se movía tanto, era hiperactivo el niño, travieso. Después de mucha lucha, su mamá lo logra sentar y se paraba, se sentaba y se paraba y al final la mamá lo agarra y lo sienta y lo mira así, le dice, no te mueves. Y el niño le dice, por fuera estoy sentado, le dice, pero por dentro estoy parado. Muchas veces somos así, ¿no ve? O sea, sí, estoy aquí, Señor. Estamos totalmente quebrantados, pero no queremos estarnos quietos, no queremos rendirnos delante de la presencia de Dios. Esa es la actitud de los que se quedan quebrados y no son transformados. Actitud de rebeldía, actitud de amargura, actitud de desasosiego. Amados, el desierto es el lugar donde más nos podemos acercar a Dios. Mientras dure, aprovecha. Muchos llegamos a Dios cuando estamos en problemas, ¿sí o no? Yo he llegado a Dios cuando estaba en problemas, no sé si tú. Yo creo que todos, la mayoría, el 99.9%, yo presumo que ha llegado a Dios en problemas. Entonces, ¿qué dice aquí? Cuando estamos en problemas, nos acercamos. Es más fácil acercarnos a Dios, ¿no? Pero cuando el problema se acaba, muchos se apartan de Dios. Esos son los quebrados que se van a medio proceso. ¿Alguna vez has comido carne media cocida y medio cruda? Es desagradable, ¿no ve? No ha terminado de cocer, ¿no ve? O te sacas una frutita que está medio verde, te la has comido y ¿qué te pasa? Te hace daño y es horrible. Es lo mismo, cuando no estamos completos en nuestra transformación, quedamos a medias. El sufrimiento es un instrumento para transformarnos. Yo te pregunto, ¿te gusta que te busquen solo cuando te necesitan? A mí me molesta eso. Mi hijo me decía el otro día, a mí no me gusta, mami, que solo me busque una persona X, ¿ya? Cuando me necesita. Me gusta que me llame y me diga, ¿cómo estás? ¿Cómo te está yendo? Entonces Dios es igual. Yo creo que a nadie le gusta, ¿no ves eso? ¿O te gustaría que te llamen solamente para decir, ay, ¿sabes qué? Óramelo, necesito esto? Muchas veces hacemos eso, somos ingratos a Dios. Lo buscamos solo cuando estamos en problemas.
Tenemos que buscar a Dios en todo tiempo, tenemos que ser agradecidos con el Señor. ¿Sí o no, amados? Amén. Gracias por la conciencia. De repente un día nos damos cuenta que seguir a Dios ya no es prioridad. Hemos salido del problema, ¿no ve? Todo está bien, volvemos a nuestra zona de confort, en nuestro sillón felices, ¿no ve? Buscar a Dios ya no es prioridad. Alabar a Dios ya no es prioridad. Buscar la palabra de Dios ya no es prioridad. Cuando estamos en problemas lloramos, ¿no? Estamos llorando sangre, nos derramamos delante de Dios, nuestras rodillas ya están planas de tanto orar, pero pasan los problemas, ¿continuamos buscando a Dios? Esa es mi pregunta. No volvamos a nuestras antiguas fortalezas. Todo se acaba, amados hermanos, las personas se acaban. Si tu confianza, tu fortaleza es tu papá, tu marido, tu esposa, tu suegra, qué sé yo, tu abuela, ¿la persona se acaba o no se acaba? Todos nos morimos algún rato, ¿sí o no? Las relaciones se acaban, ¿no ve? Si tu primer amor era tu marido o tu esposa y se muere de pronto, ya, chao, las relaciones se acaban. ¿El dinero se acaba o no? Es que yo tengo los grandes ahorros en el banco, el dinero también se acaba. Amados, entendamos que el único que no se acaba y permanece para siempre se llama Jesucristo. Amén. Dile al que está a tu lado, a Él lo voy a buscar. Por eso tenemos que permanecer confiando en el Señor. Por eso tenemos que ir al Señor en el desierto y pasando el desierto. Los quebrados solo buscan a Dios cuando necesitan algo. Los transformados permanecen buscando a Dios. ¿Estamos entendiendo la diferencia entre quebrados y transformados? Si somos solo quebrados, vivimos en la tierra prometida con mentalidad de desierto. Hemos sido salvos, ¿sí o no? Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, entre comillas. Pero estamos llenos de miedo, llenos de soledad. Miedo al abandono, miedo al rechazo, miedo al qué dirán, miedo al futuro, miedo al pasado, miedo al presente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo queremos vivir? ¿Quebrantados o transformados? Amén. Esfuerzo y ansiedad es el resultado de querer tener siempre el control. Ese es un quebrantado que se quedó en el quebrantamiento. Esforzado, ansioso. La vida del quebrantado, el que no ha sido transformado, es una vida de desasosiego. Nunca va a tener paz. Siempre va a estar en esto, ¿no? Es un círculo vicioso. Entiende de una vez, no es en tus fuerzas, no es en tu capacidad, no dependes de ti, dependes de Dios. El quebrado nunca va a poder descansar en el perfecto cuidado de Dios. ¿Qué queremos, amados? Cuando rendimos nuestro corazón a Dios, recién vamos a poder descansar en lo que Dios hace, no en lo que nosotros hacemos. Tenemos que mirar adelante, tenemos que repetirnos a nosotros mismos todas las cosas. A ver, repite conmigo, todas las cosas que Dios permite que me sucedan, cooperan para mi bien. Si Dios es por mí, entonces ¿quién contra mí? El que no escatimó ni a su propio hijo, ¿no me dará con él también todas las cosas? Repito conmigo, cuando yo soy débil, el Señor es fuerte. Cuando yo soy pobre, el Señor es rico. Cuando yo no puedo, el Señor sí puede. Cuando yo me caigo, el Señor me levanta. Aleluya, gloria a Dios. Repite eso y entiende. Para tener la convicción de estas palabras necesitas ser transformado para que dejes de vivir de una vez en la tiranía de la ansiedad. ¿A quién le gusta estar ansioso? Dejar de dormir, comerse las uñas, sacarse los cabellos. Dios quiere hacer grandes cosas con cada uno de nosotros. Tenemos que ser transformados. Segunda fase del proyecto. ¿Cuál dijimos la primera? Quebrantados. Y la segunda fase, transformados. Deuteronomio capítulo 8, versículos 7, 8, 9 y 10. Deuteronomio 8, ese es nuestro texto base. Cuando llegas a casita, tienes que leer este texto
Deuteronomio capítulo 8, versículos 7, 8, 9 y 10. ¿Qué dice la palabra en el versículo 7? Amén, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. 9, sí, 9 y 10 más, Tierra, hasta el 10. ya, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Amén. ¿Lindos versículos o no? Belleza, ¿no? Decimos, porque Jehová tu Dios te introduce a la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales. ¿Hay de sobra, sí o no? Que brotan en vegas, en montes. Cuando ya somos transformados, Dios nos bendice con toda bendición. Ahí es donde somos introducidos en la tierra prometida. ¿Qué dice? Tierra de trigo y cebada. A mí me encanta el tostado de trigo. Higueras, granadas. Imagínense, o sea, de solo leer estos versículos a mí se me hace agua a la boca. Me gusta el higo, me gusta la granada, tierra de olivos, aceite de oliva, miel, imagínense, tierra de bendición o no. ¿Quiénes quieren vivir en esta tierra? Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. O sea, tengo todo. ¿Qué dice el versículo 10? Y comerás y te saciarás. Dile al que está a tu lado, eso quiero, dile. ¿Y qué dice después? Y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te había dado. El Señor ya nos ha dado esa tierra. ¿Quién falta que entre? Tú y yo. Dios es la fuente inagotable de vida. Los transformados vivimos bebiendo constantemente de esa fuente. ¿Eres únicamente quebrantado o vas a llegar a ser transformado? Eso yo quiero preguntarte. ¿En qué quieres quedarte? Por increíble que te parezca, ambas cosas dependen únicamente de ti, no de Dios. Hay gente que ora, ¿no? Y dice, ay Señor, cámbiame, cámbiame. Por favor, el que tiene que cambiar eres tú. La que tiene que cambiar soy yo. Quedarte en la primera fase de quebrantamiento y permanecer en ella depende únicamente de ti. El quebrantado se autodestruye. ¿Por qué? Se autovictimiza, se autoflagela, todo es auto, ¿no ve? Para que cada vez su situación empeore. Muchos hijos de Dios que no pueden vivir en paz, ¿es por qué? Porque se quedaron en quebrantamiento. Que no pueden descansar en Dios, ¿por qué? Porque se quedaron en el quebrantamiento. El Señor dice, no entrarán en mi reposo. No es que yo sea mala, el Señor dice, no dependas de tu propia fuerza. El Espíritu Santo dice que nos ayuda. Amén. Amén. Cuando somos transformados, entendemos que solo Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Por más cabezón que seas, el Señor puede hacerte de nuevo. Apocalipsis 21:5. Apocalipsis 21:5. Apocalipsis es el último libro de la palabra, es más fácil, lo va a encontrar 21, capítulo 21, versículo 5. Y que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Amén. Escribe, porque las palabras son fieles y verdaderas. Amén, gloria a Dios. Y el que estaba sentado en el trono dijo, repite conmigo, el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Dile al que está a tu lado, el Señor me ha hecho de nuevo. Aunque a veces no se nota, ¿no ves? Ya. Cuando somos transformados, ¿cómo somos? Somos humildes. Vivimos humildemente agradecidos a Dios. Mateo 11:29, ¿qué dice el Señor en Mateo 11:29? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Manso, no menso. Manso y humilde de corazón. ¿Y qué dice? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, palabra clave, mansedumbre y humildad. ¿Sí o no?
Cuando somos transformados vivimos sin carga religiosa. Simplemente recibimos a Jesús y creemos en Él. Creemos conscientes de nuestra fragilidad y conscientes de la soberanía de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. ¿Qué dice Juan 1, 12? Juan capítulo 1, versículo 12. ¿Saben qué es lo que es religiosidad? Es una carga el ser religioso. Era como eran los fariseos. Los fariseos eran criticones, eran hipócritas, pero supuestamente servían a Dios. Muchas veces somos así, claro, estilo moderno, ¿no ve? Con celulares, WhatsApp y demás, pero igualito de envidiosos, igualito de hipócritas. Juan 1:12, ¿qué dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Listo, simple. A todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando yo recién me convertí, viajé al Brasil y fue una iglesia grande, fuimos con mi hermano. Y el momento, llegamos temprano, porque siempre mi hermano es bien puntual, llegamos 15 minutos antes de que empiece el culto, la alabanza, etc. Nos sentamos y delante de mí había una mujer con un cabello bien bonito, cabello lacio, así pesado. Y yo le digo a mi hermano, suave, ¿no? Le digo, qué lindo este cabello, le digo así. Y la chica se da la vuelta y me dice, ¿hablas español? Me dice, sí, le digo. Yo soy de Colombia, me dice, ¿podemos hablar un ratito? Me dice, quiero escuchar el español tanto tiempo que estoy aquí. Vamos, le digo, y salimos ahí. Y estábamos ahí, yo dije, me va a hablar de Dios, ¿no? O sea, ¿qué haces cuando vas a una iglesia? Dices, me van a hablar de Dios. Aparece otra chica en el Brasil, el clima es caliente, ¿cierto? Y había una chica con una faldita transparente, pero yo ni me fijé en la chica, yo quería que me hable de Dios la chica, la otra chica, ¿no? Salimos ahí y estábamos empezando a hablar y me dice, mira esa saya, saya es en portugués falda, mira esa saya, me dice, qué transparente. ¿Cómo va a venir a la iglesia, me dice, con esa falda tan transparente? Eso es religiosidad. Yo no sé si esa falda era la única falda que esa chica tenía. ¿Sí? ¿Me están entendiendo o no? Eso es religiosidad. Estar mirando, ¿no ve? Ay, mira su ojo. Ay, mira cómo se comporta. ¿Qué dice el Señor? Mira la viga que tienes en tu ojo para que saques la paja del ojo de tu hermano. ¿Sí? No tengamos actitud farisea, hermanos. Estamos fijando el exterior siempre. Dios ve nuestro corazón. Cuando somos transformados estamos pendientes de agarrarnos de la mano de Dios en todo momento, no de la mano del marido, no de la mano de la mujer. Hay mucha gente que cambia a mi marido, cambia a mi esposa, por favor, Señor, es un ogro, es un monstruo, qué sé yo. Amados hermanos, por favor, la palabra ¿qué dice? Aquel que está en Cristo, nueva criatura es. No dice aquel cuyo marido está en Cristo, o aquella cuyo marido está en Cristo, o aquel cuya esposa está en Cristo, o aquel cuya suegra o cuya abuela, ¿no ve? Aquel que está en Cristo, o sea, ¿es personal o no estoy mal? Es personal, ¿cierto? ¿Me están siguiendo? Cuando somos transformados estamos pendientes de agarrarnos de la mano de Dios en todo momento. No estamos mirando si el otro se agarró y yo tengo que agarrarme. Si yo cambio, las cosas cambian. Entendamos primero eso. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. ¿Qué dice la palabra en Proverbios 3, 5, 6? Confía en el Señor con todo tu corazón. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Reconócelo quién? Tú, yo, nosotros, cada uno. No dice que lo reconozca tu marido, que lo reconozca tu mujer, que lo reconozca tu suegra. ¿Qué dice? Reconócelo tú en tus caminos y Él enderezará tus sendas. Juan 15, 5. Juan 15, 5. Juan capítulo 15, versículo 5. Dile al que está a tu lado, esto es personal. Es mi responsabilidad, dile. Juan 15, 5. Amén. Yo soy la vid, nosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él,
Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. ¿Quieren dar frutos? Permaneceremos en Dios, en la palabra de Dios, porque separados de mí nada podéis hacer. En ninguno de esos versículos yo veo que dice, si tu marido permanece en mí y yo permanezco en él, darás mucho fruto. No dice, ¿no ve? Es personal, no dice, si tu mujer permanece en mí, darás mucho fruto, le dice al marido, tampoco. Si queremos disfrutar de las bendiciones, tenemos que ser transformados. ¿Hemos pasado por desiertos? ¿Amén? ¿O yo nomás? ¿Hemos sufrido? ¿Sí? Entonces no nos quedemos en la primera etapa de quebrantamiento. Completemos nuestra vida siendo transformados. ¿De quién depende ser transformado? De cada uno de nosotros. Entendió la hermana. Gloria a Dios. En este capítulo Moisés hace énfasis en que el pueblo debe recordar la fidelidad de Dios y el propósito que Dios tiene en el desierto para disciplinarnos. Hay gente que niega que el Señor disciplina. El Señor no mima, el Señor ama y el amor corrige, amados. Amén. No debemos olvidar lo que se nos ha enseñado en el tiempo del desierto. Nuestro corazón es la actitud que tengamos hacia Dios y sus mandamientos justo en ese tiempo. Y que permanezcamos en eso, ¿no ves? No vamos a orar y hacer una maravilla en el momento de desierto y luego desbandados, ¿no? Totalmente del otro equipo. Dios nos somete a prueba para conocer nuestra actitud. La prueba, ¿qué es? Es el horno de fuego. Es cuando las cosas te aprisionan, ¿sí o no? Siempre digo, cuando aprietas una cucaracha, bien desagradable ejemplo, ¿no? ¿Qué sale? Zumo de cucaracha, ¿sí o no? Ya, cuando te aprietan a ti, ¿qué cosa sale? ¿Das buenos frutos? ¿Damos buenos frutos? Cuando leemos Deuteronomio 8, que es nuestro versículo, nuestro capítulo de estudio, de base para este día, Deuteronomio 8, ¿qué dice? Para afligirte, para probarte y para saber. Existe una secuencia, no una continuidad. Primero el Señor permite que seamos afligidos para probarnos y para saber qué hay dentro de nosotros. La palabra humillarte en hebreo está relacionada con la palabra pobreza. La humillación de Israel fue su pobreza, su falta de recurso económico. En su pobreza Israel aprendió a confiar en Dios, a depender de la provisión divina. Una de las pruebas de Israel en el desierto fue el hambre. ¿Qué permitió Dios? Que experimenten hambre. Pero por su gracia el Señor los alimentó con maná. O sea que cuando te sucedan cosas difíciles, cosas duras, no lloriques y digas, Señor, ¿por qué a mí? Es porque el Señor quiere que aprendas algo. El Señor quiere que cambies algo. El Señor quiere que transformes algo en ti. La dádiva del maná fue una nueva experiencia para Israel. Por medio de esta experiencia, Israel aprendió una lección muy importante, que la vida humana no consiste solamente de alimento físico, sino de toda la palabra que procede de la boca del Señor. Amén, hermanos. Amén. Sin comida Israel hubiera perecido en el desierto, pero el pueblo fue alimentado diariamente por Dios. Dile al que está a tu lado, Dios es bueno. Dios es bueno. Conmigo y también contigo. El pueblo tenía que depender o no de Dios todos los días. Cada día tenía que creer en Dios, porque si no creían, no había maná. Necesitamos, creo, ¿no?, estar en el desierto. ¿Se dan cuenta? Están relacionando las cosas. Si nosotros no dependemos de Dios, nuestra vida pasa, ¿no ve? Como el gato, como el perro, como el loro, como el mono. Nosotros somos hijos de Dios. Tenemos que depender de Dios. El maná fue dado a Israel para enseñarle una lección importante: vivir dependiendo únicamente de Dios. En el desierto hubo escasez, pero Dios habló y las necesidades del pueblo fueron suplidas. ¿Dios disciplina o no disciplina el Señor? Dios nos ama, pero no nos mima. ¿Conocen alguna guagua mimada? Un chiquito, chiquita mimada. Son insoportables. Los mimados son insoportables. ¿Por qué? Porque hacen lo que les da la gana, cuando les da la gana y como les da la gana. Nosotros los hijos de Dios no somos mimados, somos amados. Dile al que está a tu lado, soy hijo o hija. Soy hija. Amado o amada de Dios. Amado de Dios.
Dios nos prueba con la perspectiva de fortalecer nuestra fe. ¿Para qué? Para que crezcamos. Si somos hijos de Dios, se nos va a probar, sí o sí. Y no hay como gambetees, no hay como salgas de esa prueba antes de tiempo, porque el único perjudicado vas a ser tú. Generalmente se nos prueba en el área de nuestra vida que es prioridad para nosotros. La prueba tiene el propósito de hacernos más semejantes a Cristo, poniendo todo bajo el control de Dios. El término afligir en hebreo es humillar. Necesitamos ser humillados, necesitamos ser quebrantados. El término corazón es la figura de nuestros motivos. ¿Dios provee lo que necesitamos cada día o no? Y más todavía cuando estamos en desierto, aunque no creas. Mientras no aprendamos de ese desierto, más tiempo permaneceremos en él. Esto es duro, pero es real. El pueblo de Israel estuvo 40 años o no en el desierto. Amados, era un recorrido que se podía hacer en 11 días, dice, los estudiosos han medido, y lo hicieron en 40 años. ¿Por qué? Porque daban vueltas en círculo. Muchas veces, ¿no ve? Estamos en círculo. Es que yo tengo este problema. Es que no es bueno así. Es que y sigo. Vas a quedarte 40 años ahí. El tiempo de permanencia en el desierto depende de ti. Cada uno de nosotros determina ese tiempo que va a durar su desierto. Permitamos que Dios nos transforme. Los únicos beneficiados vamos a ser nosotros. Romanos 12:2. ¿Cómo me va a transformar el Señor? Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Qué dice la palabra? Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Amén. Romanos 12:2 dice, no te conformes a esta vida, a lo que estás viviendo, sino transforma tu cabeza, tu mente, tu corazón, todo tu ser, renovándote cada día con la palabra de Dios. Ahí vas a comprobar cuál es la voluntad del Señor. Es buena, agradable y perfecta. ¿Dios tiene planes buenos, agradables y perfectos o no? ¿Quiénes son hijos de Dios aquí? Dios tiene planes buenos para nosotros, pero Él quiere transformarnos, quiere que tengamos una mente cambiada, vivos para honrarle a Él, vivos para obedecerle a Él, porque eso es lo mejor para nosotros. Si dice no se conformen en este siglo, no tenemos que estar conformes a las costumbres que teníamos y cómo vivíamos antes. Quiero que vayamos a Apocalipsis 21:5. Apocalipsis capítulo 21, versículo 5. Apocalipsis 21:5. Por favor. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amén. ¿Qué dice la palabra entonces? El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. ¿El Señor te ha hecho de nuevo o no? El Señor te ha hecho de nuevo. ¿Para qué te ha hecho de nuevo? Quiero que vayamos a 2 de Corintios 5:17. 2 de Corintios 5:17. ¿Quién me lo puede leer? Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué dice la palabra? Si alguno está en Cristo. Alguno eres tú, alguno soy yo. La nueva criatura es una nueva persona. El Señor quiere que cambiemos. Él ya nos ha hecho de nuevo, pero nosotros tenemos que vivir esa nueva vida. No va a vivirla esa nueva vida el Señor. El Señor no es responsable de vivir esa nueva vida. Si eres chismoso, dejas de chismear. Si eras tacaño, dejas de ser tacaño. Si eras hipócrita, dejas de ser hipócrita. Si eras homosexual, dejas de ser homosexual. Pecado es pecado, ¿me dejo entender? Tenemos que cambiar las cosas antiguas que estaban mal en nosotros, tenemos que dejarlas de hacer para vivir una vida nueva, una vida mejor en unión con Cristo. ¿Me han seguido, amados hermanos? Amén. Podemos evitar vivir las costumbres que teníamos antes. Tenemos que dejar de ser lo que éramos antes. Si éramos orgullosos, egoístas, arrogantes, codiciosos, etcétera, 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 tenemos que dejar de hacer esas cosas.
El Espíritu Santo nos ayuda, por si acaso. Él nos renueva, nos reeduca y nos reorienta. ¿Cómo nos va a renovar, nos va a reeducar y nos va a reorientar? Con la palabra de Dios. Nuestra mente tiene que cambiar con la palabra de Dios. ¿Queremos ser en verdad transformados? ¿Quiénes quieren ser transformados? Entonces tenemos que ir a la palabra de Dios. Gloria sea al Señor. Vamos a orar, amados hermanos. Vamos a entregar este tiempo al Señor. Amado Padre, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por tu palabra que dice que no vuelve vacía, Señor, sino que hace aquello para lo que fue enviada, Padre. Amado Dios, te damos gracias y sabemos, Señor, tenemos la seguridad en que tú estás, Señor, trabajando en cada uno de nosotros. Si estamos pasando por un desierto, Señor, sabemos y tenemos la certeza, Señor, que tú quieres que seamos transformados, que tú quieres que seamos renovados en Cristo Jesús. Aquella vida antigua que llevábamos ya no puede ser más, Señor. Vamos a cambiar, vamos a transformarnos, Señor, mediante tu voluntad, mediante tu palabra, para hacer lo que tú quieres, Señor, que es bueno, agradable y perfecto para nosotros. Gracias, Padre bueno, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén.